Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Ya estamos aquí por la misericordia de Dios, es que no hemos sido consumidos. Pero bueno, vamos a iniciar como se deben de iniciar las cosas, todas las cosas del Señor, todos los días, toda la vida. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por la bendición de este día. Gracias por nuevamente la oportunidad de estar presentes leyendo tu lectura, leyendo tu palabra, Señor, y sobre todo que hoy te pedimos que nos hagas comprender qué es lo que quieres para nosotros, Señor, qué es lo que quieres de nosotros y sobre todo que nos enseñes a hacer tu voluntad. Que hoy esta palabra penetre en nuestros huesos, en nuestro tuétano, cortando todo, Señor, para que seamos dignos delante de ti el día que nos veamos frente a frente. Te pedimos, Señor, que el día de hoy, uno más, Señor, uno más que se acerque a ti con el corazón dispuesto a servirte, a adorarte y a alabarte. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo están, señores? Nuevamente, muy buenas noches, señores y señoras. No, aquí no andamos con payasada, aquí, señores, señoras, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Pues vamos a iniciar con la lectura correspondiente del día de hoy. Ayer acabamos el libro primero de Crónicas, ya nada más nos falta el libro segundo de Crónicas. Está larguito, pero sus capítulos son cortos, no como los de Crónicas, que nos aventábamos hasta 5 láminas. Vamos a iniciar en esta ocasión con la lectura del capítulo uno. Pero antes, vamos a hacer un pequeñísimo comentario del capítulo 29. ¿Qué es lo que nos podemos llevar del capítulo 29? Bueno, se acordarán ustedes que habíamos visto en capítulos anteriores que David le había dejado a Salomón un tesoro increíble, ¿no? Un tesoro increíble de no sé cuántas toneladas de oro, cuántas toneladas de plata. El bronce ni siquiera se pudo pesar de tanto que era, madera, absolutamente todo le dejó para la construcción del templo. Hasta los planos le dejó, ¿no? Los planos que había recibido de Dios. Pero todavía David, yo creo que consideraba, no sé si consideraba que no era suficiente o quería ver qué tanto el pueblo estaba dispuesto a servir al Señor, porque les pidió una ofrenda voluntaria le pidió a todo el pueblo de Israel y todos le entraron. Otra vez se volvió a juntar un montón de oro, de piedras preciosas, de madera, de plata, de hierro, de bronce. Incontable lo que le había dejado David a este Salomón y aparte lo que dio el pueblo. Pero también lo bonito de esto es que David y el pueblo reconocieron que no eran dignos de ofrendar al Señor. Ajá, porque ellos reconocieron que solo estaban dando algo de lo que habían recibido de parte de Dios. Ajá, eso es lo bonito, eso es lo bonito. De que ellos reconocieron, pues es que, ¿qué te damos? O sea, si todo es tuyo y solamente te estamos dando algo de lo mucho de lo que tú nos has dado. Ajá, ese fue el pensamiento de David y del pueblo para ofrendar al Señor. Pero bueno, y concluimos con el libro. Hoy vamos a iniciar con este libro segundo de Crónicas. Y pues vamos a dar una pequeña introducción. A final de cuentas, acuérdense que les había comentado cuando leímos el libro, empezamos a leer el libro primero de Crónicas, que anteriormente eran un solo libro, el libro de Crónicas, ¿no? Pero bueno, ¿quién es el autor? Lo mismo que habíamos comentado, ¿no? No se tiene la certeza de quién lo haya escrito, quién lo haya compilado, pero lo más seguro es que haya sido compilado por Esdras. Vayan a leer Esdras y a Nehemías para que vean qué onda. La fecha de escritura también no se tiene una, ¿cómo les diremos? Una certeza acerca de la fecha de escritura. Lo único que sabemos pues, es que el libro comienza con la construcción del templo en Jerusalén y termina con el edicto del rey Ciro. No, es un lapso de tiempo de entre el 966 al 538 antes de Cristo, 400 y cacho de años, ¿no? Ay, miren qué raro, 428 años. Siempre hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento también hay 430 años de silencio del Señor, ¿no? Pero bueno, el tema, el templo y la adoración. Adoración. El tema principal del libro es el templo y la adoración que se rendía en el templo. Ajá. Pero una de las cosas que también se toca es el alejamiento por parte del pueblo de Israel en relación con el Señor, el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. En este libro, en específico en este libro segundo de Crónicas, hay un paralelismo entre los dos libros de Reyes, pero el autor evita meterse en tantas broncas en este libro con el pueblo de Israel,
porque ellos ya eran, el autor consideró que ni siquiera eran dignos de mencionarlos en el libro por la apostasía y la idolatría que existía en ese tiempo en el pueblo de Israel. Recuerden que cuando muere Salomón, todo Israel se divide en dos, en el reino del norte y en el reino del sur. Ajá. Eh, en este libro se centra primordialmente todo en el reinado, en los reyes que estuvieron en Judá. Ajá. De hecho, en este libro hay una narración bastante extensa, de 5 reyes que quisieron que Israel volviera de nuevo a acercarse al Señor y que se apartaran de la idolatría. Estos 5 reyes eran Asa, Josafat, Joás, Ezequías y Josías, ¿no? Y ya el libro segundo de Crónicas termina exactamente con el edicto de este Ciro el Persa cuando les permitió regresar a su pueblo del cautiverio, ¿no? Que pasaron 70 años y que, bueno, si ustedes leen, bueno, ya lo leímos, Esdras y Nehemías lo vuelven a leer, ahí se van a dar cuenta de cuántos regresaron. También una genealogía bastante extensa. Pero vamos a iniciar con la lectura. Como les decía, en esta ocasión empezamos con el libro segundo de Crónicas y empezamos con el capítulo 1 y escrito está: Salomón pide sabiduría. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y el Señor su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque ahí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo del Señor, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba ahí delante del tabernáculo del Señor, el cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante del Señor el altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: Pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: Tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Señor Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: Por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Déjenme, ahora voy a agarrar la modita de anotar algo lo que quiero comentar al día siguiente. En esta ocasión es capítulo 12. 12, 2 Crónicas. Listo. Salomón comercia con caballos y en carros. Ay, bueno. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tuvo 1400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén como piedras y cedro como clavaigros de la céfela en abundancia. Y los mercadores del rey compraban por contrato caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón. Y subían y compraban en Egipto un carro por 600 piezas de plata y un caballo por 150, y así compraban por medio de ellos para todos los reyes de los Eteos y para los reyes de Siria. Bueno, mañana estaremos haciendo el comentario pertinente, pero nada más quiero bueno, que analicemos una cosa. Inmediatamente Salomón empezó a caer en pecado, ¿no? Porque había un mandamiento del Señor que no se podía comerciar con Egipto. Pero bueno, mañana haremos el comentario, si me acuerdo y si Dios quiere, más bien si Dios quiere y si me acuerdo, haremos el comentario el día de mañana. Bueno, vamos a continuar con la lectura y en esta ocasión nos toca el capítulo 7, el último capítulo de Miqueas. Ay, me pasé hasta Nahum. El último capítulo de Miqueas, el capítulo 7,
Pero antes vamos a ver algo importante en lo que leímos ayer, en el capítulo 6 del libro de Miqueas. Ajá. Mm, ya me pasé, acá está. El Señor mismo contiende con Israel, contiende, pelea con Israel, acusa a Israel, ¿no? Y llama a los montes como testigos en contra de Israel, y el Señor se pone como juez y le declara el pleito a Israel por todo lo que les habían dicho sus profetas y que ellos no habían hecho caso, que se alejaran de la idolatría, que no usaran balanzas mal acomodadas, que ya no atosigaran al pobre. Sobre todo Miqueas trató mucho de no lastimar al pobre, o sea, muchísimas cosas, y por eso Dios les estaba diciendo que los acusaba y que los iba a condenar. Pero hay algo muy bonito que tenemos que leer allá por los versículos 6 y 8, en donde dice, es que el Señor les dice prácticamente: yo no quiero ya sacrificios ni de animales, mucho menos de humanos, ya no quiero que hagan, ¿cómo se llama? Ofrendas, o sea, eso lo hacen ustedes. Cuando leamos Malaquías nos vamos a ver qué tipo de ofrendas hacían en ese tiempo el pueblo judío, ¿no? ¿Qué quería el Señor? El Señor quería misericordia y humildad. Misericordia y humildad. ¿A qué se refiere con que dice que quiere, que quiere misericordia y humildad? Ok, misericordia, como lo leímos en Miqueas, casi todo el libro se la pasó acusando a los ricos, a los que utilizaban su posición social o política para abusar de la gente pobre, para abusar de los extranjeros, para abusar de quien se dejara, ¿no? Y el Señor les decía: eso, mira, tú me puedes traer 1000 becerros al día, pero cuando vas y a la primera que te pasas de vivo con un pobre, con un extranjero, con una viuda, con un huérfano, ahí se acabó tu sacrificio. ¿Por qué? Porque me estás haciendo un sacrificio hipócrita. Lo mismito que hacemos el día de hoy, ¿no? Cuando vamos con nuestras ofrendas a la congregación, o vamos y nos ponemos de rodillas y nada más saliendo de la congregación ya andamos pensando puras tonterías, ¿no? Y humildad, ¿qué quiere decir? Humildad en el sentido bíblico quiere decir que tú eres siervo de los demás. Ajá, que tú eres siervo de los demás, no que seas pobre, no que seas menesteroso, sino humildad quiere decir que sirvas a los demás. En el contexto bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, la humildad se refiere a que sirvas a los demás, no a que te sirvan, a que sirvas a los demás. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, o sea, eso es lo que va a ver con agrado, eso es lo que Él va a ver con gusto. Él dice: es que ustedes me traen sacrificios, ustedes me traen ofrendas y no sirve de nada, no sirve de nada. Yo lo que quiero es que sean humildes, yo lo que quiero es que sean misericordiosos. Esa es la verdadera ofrenda que el Señor quiere. Ajá, eso es ojo, no estoy diciendo que no ofrenden las iglesias. Ustedes ofrendarán como Dios les haya dispuesto, si pueden ofrendar, si no también. Eso es una cuestión ya interior de ustedes. En el Antiguo Testamento sí era obligatorio el diezmo, ¿no? Sí era obligatorio. En el Nuevo Testamento ya no es obligatorio, que nadie los engañe. Por ahí hay una mujer que dice que si no diezmamos nos vamos a ir al infierno. Bueno, pues yo creo que los que le hacen caso allá la van a ver, porque la palabra de Dios no dice eso. En el Nuevo Testamento ya no se habla de diezmos. Ajá, ya los diezmos se quedaron en el antiguo pacto. En el Nuevo Testamento se habla de ofrendas, y ofrendas no forzosas. Miren, se los pongo así: si ustedes no diezman, no se van a ir al infierno. Si ustedes ofrendan, tampoco les asegura su entrada al cielo. Es una cuestión entre Dios y ustedes, entre Dios y nosotros, cuando damos la ofrenda. No es que sea obligatorio, sino que ustedes tienen que ver cómo los bendijo Dios, para de esa manera regresarle algo de lo que Él nos ha dado, como lo leímos ayer en Reyes. Pero bueno, entonces eso es lo importante. El Señor quiere que seamos humildes, el Señor quiere que seamos misericordiosos, el Señor quiere que sirvamos a los demás, pero sobre todo que llevemos una vida digna, una vida divina, una vida de santificación que le agrade al Señor, y lo vamos a ver allá en el comentario de Pedro. ¿Sale? Bueno, vamos a iniciar ahora con la lectura del último capítulo del libro de Miqueas. En esta ocasión es el capítulo 7, y escrito está: corrupción moral de Israel. Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano,
como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por su sangre. Cada cual alma reda a su hermano, y para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensas, y el grande habla el antojo de su alma, y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. No creas en amigo, ni confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo, el Señor, miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. El Señor trae luz y libertad. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, el Señor será mi luz. La ira del Señor soportaré, porque pequé contra Él hasta que juzgó mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia, y mi enemigo lo verá y la cubrirá de vergüenza. La que me decía, ¿dónde está el Señor tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo en las calles. Viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar y de monte a monte, y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Compasión del Señor por Israel. Apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil, busque pasto para Basán y Galad como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío, pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos y lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros. Se volverán amedrentados ante el Señor nuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que jugaste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Ay, qué bonito. Bueno, ¿cuál fue? El 19. Ok, bueno, con eso terminamos el libro de Miqueas. Ya lo acabamos la lectura de Miqueas y acabamos el libro. Estoy anotando lo que me resaltó ahorita para mañana hacer el pequeño comentario, lo que leíamos de que Dios no se acordará más de tus pecados. Por eso a veces es increíble que, mira, una de las características, no, me estoy adelantando, perdón, mañana se los comento, pero discúlpenme, no me quiero adelantar. Ahora vamos a pegar el salto hasta el Nuevo Testamento. En esta ocasión nos toca el capítulo 16 del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas. Ayer leímos uno de los capítulos completos que más me gustan, el de Juan 17, hay muchos, el de Isaías 53, ese cómo me gusta, ¿no? Pero bueno, en este capítulo 15 del Evangelio de Lucas, no quiero hacer un comentario, ¿por qué? Porque les quiero dar un comentario de unos 40-45 minutos que voy a grabar en un video especialmente para subirlo. Porque en el capítulo 15 Lucas nos narra tres parábolas, la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo pródigo. En cada una de ellas nos vamos a dar cuenta cómo actúa Dios. El único, en la parábola del hijo pródigo, el único que vale la pena es el papá. Porque en alguna ocasión, por ahí di un cursito acerca de mitos y versículos mal entendidos de la palabra del Señor. Y una de las parábolas que menos entendemos precisamente es la del hijo pródigo. Ajá, porque hay ciertas cosas que nos hace ver que ni el hijo menor que se fue, ni el hijo mayor eran dignos del Señor, eran dignos de su padre. Ajá, ni siquiera. Muchos dicen que el hijo pródigo regresó arrepentido. No es cierto, no regresó arrepentido. Si leemos con detenimiento el contexto de la parábola del hijo pródigo, nos vamos a dar cuenta que no regresó arrepentido. ¿Por qué? Porque la palabra nunca menciona que se haya arrepentido, sino que piensa él lo que va a decir. No es que de verdad haya tenido un arrepentimiento genuino. Ajá.
Otra de las cosas, para poder entender esta parábola, tendríamos que también leer un poquito acerca de las costumbres judías de ese tiempo. Si, por ejemplo, ahora en estos tiempos, si un hijo le pide la heredad a su papá, pues a lo mejor es porque va a iniciar un negocio, le está pidiendo a su papá que le eche la mano, cuestiones de esa naturaleza. Sin embargo, en el tiempo en el que vivió Jesucristo, si un hijo le pedía la parte que le tocaba la herencia a su papá, prácticamente le estaba diciendo: muérete y dame mi dinero. Eso es a lo que se refiere una total falta de respeto. Y ahora, el que estaba pidiendo era el hijo menor. Al que le tocaba repartir la herencia era el hijo mayor, y el hijo mayor nunca la hizo de emoción sino hasta el final. O sea, hay muchas cosas ahí que se entienden ligeramente, pero en realidad no hay ningún hijo pródigo. El único que vale la pena es el papá, porque corre a recibirlo, aun y cuando este no venía arrepentido. Este venía porque tenía hambre, no porque quisiera arrepentirse de verdad. Pero bueno, si Dios lo permite, el día de mañana o a más tardar el domingo, acabaremos de escribir esas tres parábolas, o sea, hacer una interpretación de esas tres parábolas para poder comentárselas en un video de unos 40-45 minutos, para que podamos llevarnos una buena comprensión acerca de las parábolas que vemos ahí. Porque también muchas veces solamente leemos la parábola del hijo pródigo, pero no podemos entender el hijo pródigo si no leemos primero la oveja perdida, después leemos la dracma perdida y al final leemos el hijo pródigo. Son tres parábolas que se tienen que estudiar al mismo tiempo. No se puede estudiar así una por encimita de otra. Pero bueno, si el Señor lo permite, el día de mañana o el día domingo a más tardar, estaremos haciendo ese comentario extenso. En esta ocasión vamos a continuar con la lectura. Nos toca el capítulo 16 del Evangelio de Lucas y escrito está: parábola del mayordomo infiel. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta a tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mi mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando cada uno a los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú, cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo les digo: ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, los reciban en las moradas eternas. Ah, qué confuso. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más fiel, en lo más es fiel. Y el en lo que, ay, perdón, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fueron fieles, ¿quién les dará lo que es suyo? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Bueno, vamos a apuntar esto. Evangelio, Lucas 10:16. Continuamos con la lectura. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres, mas Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y el reino de Dios. La ley y los profetas eran hasta Juan. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. ¡Wow! Jesús enseña sobre el divorcio. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. El rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, bueno, un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas
y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que vengan a ellos, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyeron a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Con esta que acabamos de leer, esperemos que el Señor me permita hacer un comentario mañana si me acuerdo, pero con este le dan en la torre a aquellos que dicen que no existe el infierno, ¿no? Estudienlo bien, analícenlo bien, porque con este pasaje de la Biblia le damos en la torre a los adventistas, a los testigos que dicen que no existe el infierno. Y si ellos dicen que esto es mentira, entonces para ellos toda la Biblia debería de ser mentira. También hay que entender que si alguno de nosotros cree que la palabra de Dios, que algún versículo, alguna cosa de la palabra de Dios es mentira, entonces toda la Biblia es mentira. Ajá. O la Biblia es toda verdad o es toda mentira. Y nosotros la debemos de estudiar, como leíamos en Primera de Pedro 3:15, que estemos preparados para presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre y reverencia. Entonces, si nosotros creemos que algo de la Biblia es imaginado, que algo de la Biblia no es verdadero, que algo de la Biblia es mito, que algo de la Biblia es una fábula, entonces no tiene caso que creas en todo lo demás. Ajá. Si tú debes de creer que lo que viene en la Biblia es totalmente verdad. De hecho, a ver si lo subo ahorita que lo estamos acordando. ¿Qué minuto es el 27? Ajá, a ver si me acuerdo. Por allá dimos una clase de las características de la Biblia, ¿no? La suficiencia, la necesidad, la veracidad, y hay otra característica, y la claridad. Ajá, ahí voy a subir los videos el día de hoy para que vean ustedes cómo todo lo que dice la Biblia es verdad. Pero bueno, vámonos ahora a dar el brinco otra vez, y en esta ocasión empezamos con la primera carta de Juan. Ajá, la primera carta de Juan. Ayer leímos, ¿cómo se llama? El último capítulo de la carta de Pedro, ya lo perdí, acá está, el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, y realmente, en esa carta, lo único, Pedro pues, sigue dándole con todo a los falsos maestros, ¿no? Sigue diciéndoles que no se confían en ellos, sobre todo a los creyentes, les dice: no confíen en los falsos maestros, escudriñen la palabra, lean las epístolas de Pablo, lean toda la escritura para que identifiquen a un falso maestro. De hecho, ¿cómo se llama? Él decía que había ciertas cosas que los falsos maestros enseñaban. Y una de las cosas que enseñaban y se hacían burla era acerca de la segunda venida de Cristo. Les comentaba hace un momento que si nosotros no creemos que Jesucristo regrese, porque la religión católica romana no cree que Jesucristo vaya a regresar, no lo cree. Bueno, pero es que para ellos la Biblia no es suficiente, ya me acordé. Ellos dicen que la Biblia no es suficiente y que por eso están los papas que tienen la misma autoridad que la Biblia. Que Dios los perdone y que tengan tiempo de arrepentirse por la blasfemia que están enseñando. Pero aquí tenemos que recordar que si la palabra dice en 1 4:18 que el Señor nos va a recoger a nosotros en el cielo en la tribulación, también tenemos que creer que Jesucristo lo vamos a ver cómo baja venciendo y para vencer aquí a todos sus enemigos.
Ajá, y los falsos maestros enseñaban que no, que eso de la segunda venida es figurado, que la tribulación no puede ser posible porque Dios es amor. Por aquí, ¿cómo se llama? Dice, ah, ah, que Cristo no va a reinar un milenio aquí, que eso es un periodito de tiempo, ¿no? Y también ellos dicen que no va a haber una destrucción de cielos y tierra cuando la palabra. De hecho, también lo leímos aquí en la segunda carta de Pedro, que van a ser destruidos el cielo y la tierra y van a ser hechos nuevos cielos y nueva tierra. Pero ese punto lo vamos a tocar en Apocalipsis, no queremos extendernos mucho en esto. Pedro nos dice que nos tenemos que cuidar, nos tenemos que guardar de las falsas enseñanzas. Ajá. Pedro en el versículo 16 nos dice que hay sectas, que hay personas que tuercen la palabra de Dios para su conveniencia, para concupiscencias. Concupiscencias son los deseos de la carne, ¿no? Lo que les comentaba hace rato, ¿no? ¿Cuántos pastores vemos? Pastores millonetas, así podridos en dinero, así, pero podridos. Unos tienen su propio avión, otros viajan en carros superdeportivos, otros usan pura ropa así de diseñador caro. Yo ando comprando ropa de paca, ¿no? Pero ellos traen así sus, no, 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 o sea, les decía, ¿no? Pastores que les exigen, ven aquí, deposita tu dinero porque Dios te lo va a multiplicar. Duele ver cómo la gente vaya avienta montones de dinero a los pies de este inmundo animal, este, con tal de recibir un milagro. Lo que no saben por no leer la palabra del Señor es que Dios no está sujeto a que nosotros le demos o le exijamos. La voluntad de Dios se cumple queramos o no. Si nosotros pedimos un milagro de sanidad o de sanación, si es la voluntad o el propósito de Dios que nos sanemos, nos vamos a sanar. Y si es la voluntad y propósito de Dios que no nos sanemos, pues la enfermedad va a ser para gloria de Dios. Desgraciadamente no leemos la palabra del Señor y por eso andamos creyéndole a estos inmundos bichos que les exigen dinero, que compren el aceitito, que compren el clavito, que llegan al extremo. Estaba oyendo un pastor en la radio que decía, pon tu camisa encima del radio para que seas lleno de la unción. Híjole, si ustedes lo creen, que Dios los perdone y que Dios les dé entendimiento, porque eso no es nada bíblico y duele ver cuánto supuesto cristiano cae en las mentiras de estas personas, pero por flojos. Esa es la verdad, por no leer. Ajá, si nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a buscar una iglesia con buena doctrina, con sana doctrina. Y generalmente estas iglesias tienen bien poquitos feligreses porque nosotros queremos la fácil. Queremos que Dios nos haga el milagro de volvernos millonarios, queremos que Dios nos haga el milagro de volvernos sanos, queremos que Dios nos haga infinidad de milagros y por eso ofrendamos y ofrendamos y damos y esto y lo otro. Lo que no comprendemos es la soberanía de Dios. Por eso por eso siempre digo, si Dios quiere y lo permite, ¿no? O sea, yo puedo decir, no, el día de mañana me voy a levantar, voy a trabajar, voy a producir muchas cosas, voy a ganar muchos asuntos y con eso me voy a ir levantando. Y si Dios dice que no, y si Dios dice que no, por eso mucho cristiano también abandona al Señor. Bueno, ni son cristianos, nunca nacieron de nuevo. Por ahí alguna vez subí en el grupo de Facebook una reflexión acerca de la obediencia. Ajá, no puedes condicionar a Dios, no puedes condicionar a Dios en el sentido de que si te portas bien o haces lo que dice, te va a llenar de bendiciones. Y si no te llena de bendiciones, lo vas a dejar de desobedecer. Eh, Nosotros hemos pasado y estamos pasando por tribulaciones muy severas en el aspecto físico, económico, de salud, laboral, muy, muy severas. Nos ven aquí contentitos y todo, pero no saben el desierto por el que estamos pasando, no saben la tribulación por la que estamos pasando. Y eso me hace abandonar a Dios. Al contrario, me refugio más en Él. Si Dios dice, ni modo, Juanito, a ti te tocó no ser bendecido en esta tierra, ni modo, ¿no? Tengo techo, tengo alimento, mm, mi recompensa está allá arriba, la vida eterna, ¿no?
Y eso es lo que debemos de pensar, pero bueno, vamos a seguirle haciendo caso a los falsos maestros a pesar de las advertencias que nos hace la palabra de Dios. Y entonces acabamos de leer que Lázaro, que Lázaro, bueno, que el rico quería que Lázaro mojara la punta de su dedo, la punta de su dedo, y que refrescara la punta de su lengua. Pues ni modo, ¿no? Sigan creyendo los falsos maestros y por ahí van a ver que esa parábola es verdad. De hecho, esa no es parábola, ese es un relato, no es parábola. Ese es un relato que Jesús estaba contando. Una parábola, no es parábola, es un relato. Y si Jesús lo contó, es verdad. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión iniciamos con la primera carta de Juan y vamos a dar un pequeñísimo introducción. Carta universal de Juan. ¿Cómo se llama en hebreo? Perdón, en griego, koine, Yanou A. Juan 1, ¿no? Autor, pues, el apóstol Juan. Este sí es Juan, Juan el amado, bueno, si él escribió el Evangelio de Juan, pues hubiera puesto Juan el consentido, amado, super cuidado de Dios, ¿no? Bueno, él puso lo que él puso. Bueno, fecha de escritura. Eh, 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 la mayoría de los eruditos bíblicos concuerdan que estas cartas fueron escritas en Éfeso, pero ya a finalito del siglo primero. Si sabemos que el Apocalipsis se escribió en el año 90, pues estas cartas o se escribieron al mismo tiempo o un poquito antes, pero ya estaba por terminar el primer siglo. Ajá, el tema principal, por el carácter de Dios, por su mismo carácter, nos vamos a dar cuenta que Dios es amor. Pero que ese amor no nada más es nada más para que veamos, ay, qué bonito nos ama Dios, no, sino que ese amor lo debemos de reflejar en esta vida y extendérselo hacia los demás. Pero tenemos que ser cuidadosos y tenemos que caminar en su verdad. O sea, no es que yo llegue y abrace a todo el mundo, no. Tenemos que conocer cómo vamos a trabajar en ese amor. Ajá, Juan nos dice que Dios es luz, amor y vida. Ajá, ¿por qué? Porque Juan tenía una comunión con el Señor increíble, en una comunión de gozo, y él quería que todos los creyentes experimentaran esa comunión. Ajá, pero ¿qué creen? ¿Qué creen? También Juan se da cuenta que falsos maestros se habían infiltrado en la iglesia y estaban torciendo las enseñanzas de Jesucristo. Pero eso no era lo peor era que estaban moviendo, trastornando los corazones de los creyentes y que hacían que poco a poco se estuvieran alejando de Dios. ¿Se dan cuenta cómo Satanás es bien canijo y desde siempre ha estado queriendo que nos alejemos de Dios? Bueno, Dios es amor y como somos sus hijos, debemos de reflejar ese amor y es un amor incondicional, no esperando que nos amen de la misma manera. Dios es vida. Si nosotros creemos en Jesucristo, ya tenemos vida eterna y por tanto, esto se tiene que reflejar en una obediencia fiel a Él. ¿Ven? Híjole, cómo me encantó este plan porque todo se relaciona. Bueno, y Dios es luz. Y para que nosotros podamos disfrutar de esa comunión gozosa con el Señor, tenemos que estar en su resplendor y en su verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Ahí van a decir, la verdad no existe. Y eso es verdad. Son temas de apologética. Pero bueno, vamos a continuar con vamos a iniciar más bien con la lectura de la primera carta de Juan. En esta ocasión nos toca el capítulo 1 y escrito está, la palabra que da vida. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y se los anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bolas, ¿no? Bolas. Vete a confesar y con eso vas a quedar limpio. No, solamente Jesucristo limpia. Pero bueno, mañana estaremos haciendo el comentario, si Dios lo quiere, si Dios quiere y lo permite, en el mismo canal. Y vamos a honrar al Señor con una buena oración. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gloria, honra, alabanza. A ti sea todo el poder, todo es tuyo, Señor, todo es tuyo. Nosotros solamente nos has puesto como administradores. Queremos ser unos buenos mayordomos, queremos ser unos buenos administradores delante de ti, queremos comportarnos como con ese carácter que tú reflejaste cuando estuviste en esta tierra, Señor. Danos sabiduría, Señor, danos sabiduría para actuar conforme tú nos has pedido que actuemos en este manual de vida que nos has regalado, Señor. Que con este manual de vida te conocemos, te amamos, te queremos, te bendecimos, te alabamos. Queremos, Señor, estar en tu presencia gozosos, alabándote, Señor, bendiciéndote. Y te pedimos que esa sabiduría también nos las otorgues para poder contrarrestar los ataques del enemigo. No dejes que caigamos en tentación, Señor. Líbranos del mal, líbranos de Satanás, que se aleje de nosotros, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando estemos a punto de caer, de tropezar, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos redarguya, el que nos haga entender las cosas buenas que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, Señor, por el alimento físico que nos diste el día de hoy, por darle fortaleza a nuestros cuerpos. Te agradecemos por el pan espiritual que nos has regalado el día de hoy, Señor, porque es alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma, Señor. Te pedimos que nos des oportunidad de seguir y seguir hasta que tú lo dispongas, Señor, hasta que tú nos pongas en otra situación, porque vendrá otro a seguir compartiendo tu palabra. Gracias, Señor, por estar presente en nuestras vidas. Gracias, mi Señor Jesucristo, por ese sacrificio que hiciste en la cruz y no lo merezco, Señor. Y gracias, Señor Espíritu Santo, por siempre estarme llevando por caminos de rectitud. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo quiere y lo permite, el día de mañana estaremos en este mismo canal. Cuídense mucho, descansen. Hasta mañana.